Como ha comentado José, mi ponencia va a estar más dirigida a los riesgos psicosociales. No por ello no abordaré otros aspectos que considero que son importantes y va un poco en línea en lo que estaba comentando mi compañero Germán, esos riesgos que muchas veces no son visibles, porque los riesgos psicosociales históricamente han sido los más denostados porque no son tan evidentes como una caída, no son tan evidentes como algo corrosivo, que también puede pasar en empleadas del hogar. Y en empleadas del hogar no podemos dejar de hablar de perspectiva de género, un poco por lo que estaba comentando también Germán, el grado de feminización que tiene el sector. Estamos hablando de que el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados ha sido algo históricamente asociado a la feminidad. Esto también está vinculado con unas condiciones de precariedad, no solo por el hecho de que estás en un espacio privado, en un entorno aislado donde tienes poca posibilidad de solicitar ayuda si la necesitas, sino también porque muchas veces pues, no son empleos regularizados, lo hacen personas que tienen diferentes características, como por ejemplo el origen, que también nos deja en esa situación de precariedad. Y también estamos hablando de que hay un problema social respecto al trabajo de los cuidados. El trabajo de los cuidados o el trabajo doméstico, como ya he dicho, es algo prevalentemente asociado a lo femenino, a las mujeres, un trabajo que usualmente las mujeres han hecho de manera invisible y no remunerada. Y ahora que cada vez más mujeres salen al entorno remunerado, al entorno público, existe una figura que es la que viene a nuestras casas a hacer ese trabajo doméstico. Entonces, creo que es necesario hablar de la importancia que tienen los cuidados como algo que mantiene la vida. Teniendo en cuenta de que nuestra pirámide demográfica está cambiando, que cada vez las personas, afortunadamente, aguantamos muchos más años, necesitamos a alguien que nos cuide. Y muchas veces siguen siendo las mujeres. Entonces, romper ese escaso valor que se le dan a los cuidados cuando realmente es lo que está sosteniendo la vida en nuestro país y en muchos otros, reconocer y valorar económicamente ese trabajo de cuidados y visibilizar a las trabajadoras del hogar como empleadas de pleno derecho. Evidentemente, el obstáculo para la prevención de riesgos, ya sean los psicosociales o cualquier otro riesgo laboral, es la puerta cerrada. Al final estamos hablando de domicilios que son privados, que la protección de datos muchas veces ha chocado con esos derechos de las personas trabajadoras, que produce ese aislamiento profesional y que también, por ende, provoca o facilita que las trabajadoras estén más expuestas a situaciones de violencia laboral, que sobre eso voy a ahondar específicamente. En cuanto a la gestión de riesgos psicosociales con esa perspectiva de género, la perspectiva de género es importante en todas las profesiones, pero especialmente en el caso de las empleadas del hogar. No solo porque los riesgos no son neutros, hay que tener en cuenta de que nuestra composición biológica de hombres y mujeres no es la misma, por lo tanto tenemos una diferente vulnerabilidad biológica respecto a los riesgos y también los roles de género, esa perspectiva más social, tiene un impacto en cómo nos afectan esos riesgos, en cómo nos exponemos a esos riesgos también. La infravaloración del trabajo también es un factor de riesgo psicosocial fundamental, es decir, teniendo en cuenta de que no es un trabajo socialmente reconocido o prestigioso, eso también puede ser un factor de riesgo importante y que también hay una situación de discriminación estructural, ya no solo por razón de sexo o género, sino también por origen étnico, por la situación administrativa, que puede suponer un factor de riesgo adicional. En cuanto a las estrategias de evaluación, aquí pues sí que es cierto que tenemos diferentes fórmulas para evaluar los riesgos psicosociales. Normalmente utilizamos métodos de reconocido prestigio. Yo suelo utilizar el FSICO, que evalúa pues, diferentes dimensiones. Entonces vamos a hablar en cada una de esas dimensiones dónde impacta la perspectiva de género y por qué es especialmente relevante en el caso de las empleadas del hogar. Si hablamos, por ejemplo, del primer factor, que es el tiempo de trabajo, que nos habla sobre la posibilidad de descanso y sobre la posibilidad de conciliación, aquí tenemos empleadas que trabajan en fines de semana, en festivos, en domingos,
y que muchas veces el trabajo, el horario de trabajo viene delimitado por la persona empleadora. Es decir, pues a mí me viene bien que vengas el domingo por la tarde o el martes por la mañana. Y si el martes por la mañana yo tengo que llevar a mi hijo al médico, ¿qué hago? Te digo que no, pierdo ese dinero que yo necesito también para sustentar mi vida. Entonces, ¿qué compatibilidad tiene eso con la vida familiar o con la vida doméstica? Luego también hay un aspecto muy importante que es el conflicto familia-trabajo o la doble jornada que tenemos usualmente las mujeres porque tenemos nuestro trabajo remunerado y nuestro trabajo doméstico. ¿Qué pasa con las empleadas del hogar? Donde no solo tendrán una doble jornada, sino una triple, cuádruple, quíntuple jornada y además realizando exactamente la misma tarea, que son trabajos de cuidados o trabajos de limpieza, por ejemplo. Eso quiere decir que la exposición que yo estoy teniendo a los riesgos se duplica, se triplica o se cuatriplica, porque las posturas forzadas para limpiar el baño del vecino del tercero A son las mismas posturas forzadas que yo hago en mi casa, porque la movilización de niños que yo hago para el del quinto B es la misma que hago con mis propios hijos. Entonces, toda esa doble exposición también va a afectar no solo en los riesgos psicosociales, sino también en los riesgos ergonómicos, de seguridad y de higiene. Por otro lado, tenemos el tema de la autonomía. Claro, en el EFESICO se valora muchísimo la autonomía tanto temporal como decisional, es decir, saber o poder organizar cuándo hago las tareas o cómo hago las tareas, distribución de tareas, métodos de trabajo, cantidad de trabajo que gestiono. Esto también viene marcado por la persona empleadora. Es decir, yo contrato a alguien para que venga a mi casa y le digo, pues tienes que planchar, limpiar, doblar la ropa, recoger esto, y se lo digo yo. La otra persona no tiene la capacidad de decidir sobre cuándo hacer sus tareas o qué tareas tiene que hacer. Por lo tanto, este factor de riesgo ya elevadísimo. Carga de trabajo. La carga de trabajo también fundamental en las trabajadoras del hogar, no solo por la presión temporal, porque hay veces que te dicen, mira, tienes que hacer todo esto en 2 horas o en 3 horas. Eso quiere decir que yo no tengo posibilidad de hacer pausas, no tengo posibilidad de hacer un descanso, no tengo posibilidad, por ejemplo, de coger el móvil por si me están llamando del colegio de mis hijos o por si me está llamando alguien que tengo que contestar esa llamada. De hecho, sabemos que generalmente las trabajadoras del hogar suelen tener más incidencia de estrés crónico, precisamente por esa relación de dependencia con el empleador y esa escasa autonomía y esa cantidad de trabajo, y también altas tasas de ansiedad y depresión, como hemos visto en la presentación de Germán, y sobre todo dificultad de desconexión digital. ¿Nos suena esto de la desconexión digital de yo en mi jornada laboral, acabo mi jornada y se supone que yo dejo mi teléfono, mi correo, no tengo por qué contestar? Si yo soy una empleada doméstica y yo tengo varios empleadores, yo tengo que estar pendiente de si me llaman de un día para otro, ¿vale? Pues cambiar mi horario, cambiar la estructura familiar que yo ya tenía montada previamente y cambiarlo absolutamente todo. Por lo tanto, el derecho a la desconexión digital se pierde. Por otro lado, tenemos las demandas psicológicas. Sí que es cierto que aquí lo que más impacta es las demandas emocionales, el tener que tratar con otras personas. No necesariamente es negativo siempre, es decir, el trabajo con otras personas puede ser algo muy positivo, pero aquí tenemos que tener en cuenta de que hay veces que las personas a las que yo estoy cuidando como empleada del hogar son personas que pueden ser agresivas, o pueden ser violentas, no porque lo sean de per se, sino porque tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de vulnerabilidad que hace que la reacción que tengan sea esa. O quizá que estoy tratando simplemente una persona absolutamente normal, pero que es muy demandante, muy exigente. Y claro, ¿cómo yo voy a poner límites? ¿Cómo voy a ser asertiva si esa persona es la que está determinando mi salario y la que está determinando mi estabilidad dentro de ese empleo? Entonces esto genera toda una serie de síntomas de agotamiento, también situaciones de burnout, específicamente en mujeres, porque suele ser un riesgo bastante prevalente en entornos muy feminizados. En cuanto a la variedad y el contenido, aquí hablamos de
trabajo muy rutinario, es decir, sí, se hacen diferentes tareas, pero el trabajo usualmente es el mismo. Escaso sentido del trabajo, es decir, el sentido del trabajo también es algo como muy personal, muy subjetivo, pero todos estaremos de acuerdo de que hay trabajos socialmente reconocidos o de mucho prestigio. Es decir, cuando tú dices, yo soy abogada, yo soy médica, yo soy gerente, es un puesto normalmente con cierto empaque que te llena de orgullo y de sentido del trabajo. Cuando tú dices que yo soy empleada del hogar, generalmente ese sentido del trabajo no lo tienen. Y por el valor social que estamos hablando anteriormente, y estamos hablando de personas que están sustentando la vida de otras personas. Entonces es un trabajo fundamental, pero que generalmente no se reconoce, y por ese mismo motivo esas personas no tienen sentido del trabajo. Luego está el interés del trabajador y compensación. Sí que es verdad que este riesgo psicosocial suele salir riesgoso, alto, en casi todas las profesiones. Porque si yo le pregunto a una persona trabajadora, oye, ¿cobras bien para lo que trabajas? Todos me dicen, no, no, no. Pero especialmente en este caso es un riesgo muy elevado, es decir, el equilibrio entre el esfuerzo que yo tengo que invertir, esfuerzo físico, mental, social, em, y la recompensa que yo recibo, que es mi salario, eh, bueno, pues es bastante limitada. Yo os recomiendo que entréis un día a ver ofertas, anuncios de trabajadoras del hogar y ver lo que cobran por hora, teniendo en cuenta de que muchas veces ese cobro no está regularizado y no les está dando prestaciones de desempleo, de jubilación, etcétera. Esto forma parte de lo que llamamos la economía sumergida, que no solo afecta a la persona, sino que afecta al país. Tenemos que tener en cuenta de que, de hecho, hubo un estudio, creo que de la Universidad de París, que se calculó que si todas esas tareas domésticas se remunerasen, ya sea remuneración de empleadas del hogar como tal o las tareas que están desempeñando las mujeres de forma puramente altruista, supondrían lo mismo en el PIB que el sector de la construcción, que el sector de la industria. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado. Entonces, eso, de nuevo, no afecta solo a la ciudadana, afecta al país. Genera, por lo tanto, una necesidad de estar compaginando varios trabajos simultáneamente con las dificultades de organización y especialmente organización familiar para esas trabajadoras, y, por supuesto, un nulo desarrollo profesional. Es decir, yo aquí voy a ascender si yo soy trabajadora del hogar. Y luego llegamos a un punto que también es muy delicado, que es el tema de la violencia y el acoso como una realidad silenciada. Yo trabajo haciendo peritajes de acoso, y hacer una investigación por acoso o determinar una situación de acoso ya es bastante difícil per se, porque requieres de muchísimas pruebas de personas que hayan visto la situación. ¿Y qué pasa cuando no hay nadie, aparte de la persona que me está agrediendo, que haya visto la situación? ¿Qué pasa cuando yo no tengo mecanismos para pedir ayuda? Cuando quizá yo soy una persona migrante y ni siquiera sé dónde dirigirme. O tengo normalizadas ciertas conductas porque creo que es algo normal, que no tengo derecho a quejarme. Estamos hablando de un ciclo de violencia y, por supuesto, de discriminación, donde impacta el género, las barreras económicas y estructurales y culturales que existen para denunciar, un sistema de precariedad laboral y el aislamiento social que da esa puerta cerrada que hemos hablado anteriormente. Todo esto son barreras que limitan la posibilidad o la capacidad que tienen estas mujeres para hacer una denuncia, ¿vale? Si hablamos de datos internacionales, la OIT nos dice que 1 de cada 5 trabajadoras del hogar ha sufrido violencia y acoso en el ámbito laboral. Si son mujeres jóvenes, tienen el doble de probabilidades. Si son mujeres migrantes, el doble que las no migrantes. Y justamente aquí impacta lo cultural, porque no todo el mundo tiene el mismo grado de concienciación respecto a lo que es o no es acoso, o lo que es o no es tolerable en un entorno de trabajo. Entonces, esto es una barrera
para muchas mujeres, y lo voy a decir tal cual, mujeres que no se atreven a denunciar o que, digamos, minimizan la situación que están viviendo, pese a sufrir ya el impacto en su salud, pese a sufrir problemas del sueño, irritabilidad, pese a sufrir situaciones de estrés crónico, muchas de ellas automedicándose. Y luego, cuando hablamos de acoso sexual, pues la cosa va a más. De hecho, el 53% de las trabajadoras del hogar han sufrido algún tipo de violencia sexual, pero el 91% no ha denunciado. Y estoy hablando de España concretamente. ¿Por qué? Porque si ya es vulnerable la situación de una víctima en una empresa común, con más gente, imaginaos cuando todo mi trabajo depende de la persona que me está agrediendo. Situaciones también de precariedad económica hacen que la persona se sienta más obstaculizada para poner en la denuncia, y que es mi palabra contra la de otra persona. Contra la de la otra persona que quizás sí tiene una situación regular, sí tiene poder económico, sí tiene la posibilidad de pagar un abogado. Entonces, estamos hablando de una situación muy difícil. Y si los números no nos convencen, vamos a poner ahora un pequeño vídeo. ¿Le doy al play yo? Sí. Sábado y domingo. Entonces, que sería un día de la semana, 2 días. Bueno, entonces dije yo, está bien, perfecto, yo acepto. Ya luego, bueno, pasan los días, todo tranquilo, pero ya un día antes de que yo me tocaba venirme libre, fue espantoso, porque él me dijo que qué barbaridad, que por qué lo dejaba botado, que bueno, me dijo palabras feas, que yo no las puedo decir porque no puedo, de verdad. No hace falta, Ana. Pero, a ver, puede ser una relación laboral complicada, pero ¿en qué momento pasa de ser un abuso laboral a ser un acoso sexual? Antes de que él se molestara, yo estoy fregando platos y él me agarra la cara así, me da un beso en la frente. Y entonces le digo yo, no me gusta, no lo vuelvas a hacer. Y de ahí me da una nalgadita y le digo yo, no lo vuelvas a hacer, no me gusta. ¿Qué es una mangadita? Una nalgadita. Ah, nalgadita, perdón, Ana, sí, continúe. Y entonces, bueno, ya no me gustó. Yo le dije a él que yo iba a trabajar, pero no iba a servir de otra cosa. Y ya luego empieza a decirme de que él lo que quería era una mujer que lo acompañara en su cama, que hiciera esto, que hiciera lo otro, que hiciera cositas. Y mira que yo con mi esposa hacía esto, hacía lo otro. Un señor con un vocabulario obsceno. Qué barbaridad. Me ha dejado. ¿Qué edad tenía este hombre? ¿Qué edad tenía este hombre, Ana? Si fue hace poco, no hace un año. No, 82 años creo que tiene. No, lo digo por si tenía demencia o alguna cosa así relacionada con la edad. Lo que se llama un viejo verde. Lo que normalmente tienen es el poder de una persona que está en una situación superior y una persona que tiene una dependencia porque necesita un trabajo. Ese es el poder habitualmente. Y además a lo mejor pretendería que le salieran todos los abusos al precio del hacerles también la casa, ¿no? Porque siempre había funcionado. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Sí, eso es totalmente cierto. Una de las presentadoras... Absolutamente y totalmente injustificados. Es decir, desde el momento en el que él no se retracta, sino que además dice, no, es que yo pretendía que me limpiara la casa, pero que me hicieras de esposa también, en otros aspectos. Bueno, pero es que eso, ¿en qué contexto laboral se considera algo lícito, algo apropiado? Y estas situaciones están pasando. Y claro, esta trabajadora, ¿cómo va y lo denuncia? ¿Y cómo va y lo demuestra? Si es su palabra contra la de otra persona, que además es su empleador y que la va a dejar sin trabajo. Y no solo el que la va a dejar sin trabajo, sino que
ahora, con la cultura que tenemos de valoraciones en Google y de valoraciones en todo, no es que me vaya a dejar de ir a su trabajo, qué pena, ¿sabes? Pero igual es que ya no puedo volver a trabajar en este pueblo o en este contexto porque esta persona está diciendo cosas de mí que no son ciertas. Simplemente ha intentado abusar de mí, yo he puesto un límite y ahora ya no puedo trabajar de esto, que es mi única fuente de ingresos, para mí o para mi familia. O, en el peor de los casos, que me indique porque a quién van a creer, porque eso pasó también en otro caso, donde hubo una trabajadora que sufrió una serie de abusos bastante más graves, porque estaba con el miedo de soy una persona sin papeles, lo vamos a decir así, yo no tengo ningún tipo de seguridad jurídica en este país y tú eres una persona pues española y que estás haciendo uso de esa situación administrativa para ejercer violencia sobre mí. Entonces, mucho cuidado con estos temas, porque este tema es fundamental si queremos integrar la perspectiva de género y si queremos abordar esto. Igualmente esto es solo parte de la ecuación, porque pues, evidentemente, aparte de no tener ninguna evidencia ni ningún testigo de la situación, ¿dónde denuncian estas personas? Es decir, en las empresas tenemos un canal de denuncias que gestiona una persona o una entidad, que son confidenciales, anónimos. ¿Dónde denuncia una empleada del hogar? ¿A la comunidad de vecinos? ¿A quién? Y ya es bastante difícil porque, claro, la aplicación que puede tener esa denuncia necesariamente tiene que ir por lo penal, no por lo laboral. Por ejemplo, hace poco estábamos gestionando un caso que también la persona que había ejercido el acoso no era un compañero de trabajo, sino era un vecino, porque también era un trabajo de conserjería. Claro, ¿hasta dónde se puede meter ahí la empresa? En ese caso sí que era una empresa como tal, porque ¿yo puedo aplicarle medidas disciplinarias al vecino? No. ¿Le puedo decir que se vaya de su casa? No. Entonces, necesariamente eso tiene que ir por lo penal, porque internamente hacer una investigación de acoso, bueno, está bien, como forma de reforzar y peritar la situación, pero claro, yo sobre esa persona que está acosando no puedo hacer nada, como empresa, concretamente. Tampoco hay garantías de no represalias si yo pongo una denuncia, es decir, nadie me asegura que yo no vaya a perder mi trabajo y, por supuesto, hay un escaso seguimiento de las situaciones que se denuncian. Y luego llegamos a otro tema, que también es un tema relevante. Seguramente a algunos de vosotros y de vosotras como técnicos ya os habrán pedido en algún momento algún tipo de actuación sobre las agresiones sexuales, la ley de 10/2022. En esta ley se aplicaban 3 obligaciones empresariales concretamente, que son promover condiciones de trabajo que prevengan delitos y conductas de naturaleza sexual, formación obligatoria en prevención de delitos de naturaleza sexual y ahí está el punto concreto, evaluación del riesgo que tienen los puestos, especialmente los puestos feminizados, de sufrir una agresión sexual. Es decir, y esta parte sí nos interpela directamente como técnicos y técnicas de prevención. Yo tengo que valorar cuál es el riesgo de un puesto de trabajo en relación a la posibilidad de exposición a situaciones de agresión sexual concretamente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy seguimos sin herramientas específicas. De hecho, ahora mismo en el grupo de investigación estamos trabajando con compañeros que también están aquí en crear esa herramienta precisamente para dar respuesta a hay una norma, no hay una herramienta, yo soy técnica de prevención, me viene inspección y me dice ¿has evaluado el riesgo de agresiones sexuales? Y tú le dices a la inspectora ¿con qué herramienta? Si yo no tengo nada, así. Mido así un poco y digo, no hay. No, tendrá que haber una herramienta validada que a mí me dé cierta seguridad jurídica. Sí que es cierto que hasta ahora lo que estamos haciendo es aplicar un poco el sentido común. Hay factores que incrementan el riesgo de sufrir una agresión, entre ellas
trabajos en solitario o en zonas con una escasa vigilancia, personas que trabajan en régimen de nocturnidad, personas que están atendiendo a otras personas, especialmente personas que presentan algún tipo de alteración psíquica, trabajo en domicilios privados o escasez o ausencia de vías de evacuación o figuras de ayuda inmediata. ¿Cuántos de estos puntos cumplen las empleadas domésticas? Prácticamente todos. Es decir, y depende de la empleada doméstica, hay empleadas domésticas que viven o nocturnan en el espacio de trabajo. Entonces hay nocturnidad, trabajo en solitario, sin vigilancia, atendiendo a personas que pueden estar en una situación de alteración psíquica en domicilio privado y como no salga gritando al pasillo, a ver a mí quién me ayuda. Entonces aquí tenemos una situación de un elevado riesgo y además muy evidente, sin tener herramientas todavía. Esto va generando toda una serie de pesos que, como ha dicho Germán, son invisibles para la salud mental, entre ellos pues, situaciones de estrés, situaciones de burnout, aislamiento, situaciones de depresión que se van incrementando, como veis, respecto a otros sectores que también trabajan con personas, como puede ser la hostelería, el comercio, la administración, la industria, etc. Esto va a tener un impacto no solo a corto, sino también a largo plazo. Como ya he dicho, tú puedes estar normalizando la situación y aún así tener impacto en tu salud. Impacto como problemas para dormir, irritabilidad, cefaleas o migrañas, somatizaciones frecuentes. Luego ya empiezan trastornos específicos como ansiedad generalizada, depresión, burnout. Y a largo plazo pues esto puede generar una serie de enfermedades crónicas o incluso llegar a situaciones de discapacidad laboral. Entonces se genera un nuevo marco normativo que, si me lo permitís, voy a pasar rápido porque no voy a ser capaz de decirlo mejor que Guillermo y me voy a ir directamente a las medidas preventivas y de intervención, que es un poco qué podemos hacer o qué se puede hacer. Yo creo que hay una parte fundamental que es el asociacionismo, el generar colectivos que se refuercen y que sirvan de apoyo. Siempre ha sido una vía estratégica para conseguir mejoras. Entonces yo voy a proponer desde la prevención primaria hasta casos de éxito que están basados un poco en ese asociacionismo. A nivel de prevención primaria, evidentemente, es eliminar la raíz del problema, intentando buscar vínculos de trabajo que sean respetuosos, basados en la igualdad, con delimitación clara de funciones y de derechos. ¿No sería más fácil coger a un empleador o empleadora y decirle, oye, mira, estas son las pautas mínimas de conducta que tienes que tener respecto a esta trabajadora? Mira, pues tienes que tener un trato cortés, respetuoso, no puedes tener comentarios o conductas de naturaleza sexual, tienes que llamarla o avisarla con 2 días de antelación, yo que sé, unos mínimos. Aunque sea en el panel donde están los anuncios y las ofertas, unos mínimos que pudieran garantizar pues, una convivencia pacífica para la mayoría de las personas. Que haya una comunicación clara, que haya una comunicación segura y que esas personas reciban formación y concienciación, no solo la empleada, sino la persona empleadora. Eso sería lo idílico, bastante utópico, pero idílico. También le tengo que dar una serie de herramientas a las trabajadoras para afrontar esos riesgos si no los puedo eliminar. Estrategias como, por ejemplo, tener servicios de apoyo psicológico o de emocional que sean accesibles y gratuitos. Y aquí, pues un poco en sintonía con lo que decía Guillermo, es decir, tenemos una sanidad pública que se debería estar ocupando de estas personas. También que hubieran como talleres o hubieran recursos de comunicación asertiva, de saber cómo poner los límites sin perder un poco los papeles, de decir, mira, este es mi puesto de trabajo, estas son mis tareas y hasta aquí es donde voy a llegar. Y grupos de apoyo. Los grupos de apoyo funcionan muy bien como una estrategia de afrontamiento frente a situaciones que pueden ser estresantes. Y, por supuesto, la reparación en el caso de que haya una agresión, una vulneración o un abuso, que hayan protocolos claros, accesibles, confidenciales, que haya una atención especializada, es decir, que hayan profesionales
que sepan cuáles son las especificidades de este sector, que también tengan esa visión interseccional de son personas precarias, pero además pueden ser de otra nacionalidad, que la edad también es un factor importante, es decir, si yo me quedo con 60 años sin empleo, es una faena. Y luego también que hayan medidas efectivas de resarcimiento respecto al daño que ha sufrido la persona que ha denunciado la situación. Como casos de éxito y buenas prácticas, yo he encontrado dos, concretamente una asociación de empleadas del hogar que tenía un programa de apoyo psicológico. En esta asociación se pone en marcha un programa de atención psicológica gratuita y confidencial para las afiliadas, combinando un poco esos grupos de autoayuda, que ya he dicho que suelen ser muy efectivos, y combinándolo con esa formación en derechos laborales. Esto tuvo un impacto muy positivo, se redujo un 35% las bajas por ansiedad y depresión. Eso quiere decir que también bajó el consumo de ansiolíticos o antidepresivos, incrementó la tasa de denuncia de situaciones de acoso al contar pues, con ese asesoramiento profesional, y fortalece la sensación de grupo. El evitar el aislamiento es tan importante, el evitar la creencia de estoy sola y me tengo que enfrentar esta situación sola. Cuando tú ya te sientes respaldada, cuando hay personas que se parecen a ti, ya es mucho más fácil ser valiente y dar otro paso. Luego también una campaña, en este caso fue una campaña autonómica, que era de sensibilización, que estaba dirigida tanto a las trabajadoras del hogar como a las personas empleadoras. En este caso yo creo que las palancas del éxito fueron talleres presenciales y en varios idiomas, teniendo en cuenta esa multiculturalidad. Llegaron hasta 12.000 personas en la primera fase, hubo un incremento del 40% en consultas sobre derechos laborales y implantaron diferentes protocolos de actuación que además venían consensuados también con empleadores, es decir, las personas empleadoras tampoco son personas agresivas per se, son personas que quieren que todo el mundo tenga sus derechos y que estén bien y que estén cómodas en su hogar, y para eso también requieren de formación. Entonces, como desafíos pendientes, quedan muchos, pero sí que creemos empezar a ver un poco el fin del principio, como decía Winston Churchill. Empezamos con un reglamento específico para este sector que recoja un poco esas especificidades que estábamos hablando, sin sobrecargar al empleador, pero tampoco depositando toda la responsabilidad en la persona empleada. También convertir la norma en una realidad con las dificultades que todo eso acarrea. Sabemos que muchas veces hay muy buena disposición normativa, pero se queda en la disposición normativa porque no tiene una aplicación práctica, y ahí sí que es fundamental que tanto las instituciones públicas, la Inspección de Trabajo y el personal técnico trabajen en conjunto, busquemos equipos multidisciplinares, incluyendo también a consultoras de igualdad que tenemos esa perspectiva de género, para que podamos trabajar en conjunto y buscar soluciones que sean eficaces, que sean realistas. Muy bien. Y respecto a la perspectiva de género, yo creo que se ha abordado como algo general y transversal, que es precisamente como se tiene que abordar. La perspectiva de género tiene que estar desde la ideación hasta la ejecución. ¿Por qué? Porque forma parte de todos los aspectos, desde la formación, y esto es algo que no nos cansamos de decir, la formación de los riesgos de trabajo tiene que tener perspectiva de género. Pues porque, por ejemplo, yo me estoy poniendo a unas lejías y yo, si soy hombre, esas lejías me van a afectar de una manera, y si yo soy mujer, pues mi composición física me van a afectar de otra manera. Entonces, yo tengo derecho a conocer cuánto tiempo, a qué productos químicos y de qué manera me va a impactar ese riesgo en mi salud. Generar entornos, aunque sean domésticos, que valoren la igualdad, el respeto y la diversidad como un pilar de la convivencia, y la formación continua y la actualización constante que requiere justamente nuestro sector de prevención, que es también un aspecto muy positivo, porque rutinario el trabajo no es. Entonces sí que es necesario ir formándose y actualizándose constantemente en este sentido. Y sí que me gustaría cerrar un poco la ponencia con esa cita de la Organización Internacional del Trabajo,
Un trabajo decente no es un privilegio, es un derecho. Y las trabajadoras del hogar son trabajadoras. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un mínimo de reconocimiento a su trabajo y a su función, que, como ya he dicho, es básica para nuestra vida actual y futura. Muchísimas gracias por vuestra atención.